de las iglesias, todo en cierto orden. Por ejemplo, vengo de una iglesia en la cual el programa es al minuto. Y yo a veces digo, ¿estaremos dejando campo para el Espíritu Santo o no? ¿Verdad? Y eso es típico en las iglesias muy organizadas, en las cuales queremos hacer todo con orden y a veces decimos demasiado orden. Pero creo que es una bendición y muy refrescante estar en un lugar con ustedes que de pronto que quiere dar testimonio, qué es esto, qué es lo que Dios está haciendo, y de veras es una bendición. Yo quisiera compartir esta mañana, yo creo que hay una crisis bastante grande en la humanidad, siempre ha existido y hoy creo más que nunca, y es que hay una necesidad en cada ser humano en todos los aspectos de nuestra vida. A veces como hijos de Dios estamos buscando y siempre estamos pidiendo a Dios que Él solucione nuestras necesidades físicas. Y por eso cuando hablamos de las oraciones, casi todas tienen que ver con problemas de salud, trabajo y otras cosas. Pocas veces pedimos a Dios que queremos conocerle bien, que queremos llegar a la palabra de Dios y que Él nos ilumine, que Él nos enseñe. Y está bien, Él sabe esto, pero quiero que hoy veamos que Jesús es el único que puede llenar todas nuestras necesidades. El único, toda necesidad. Quiero que vayan al libro de Juan, capítulo 6, y aquí tenemos el gran milagro, ¿verdad? Cuando el Señor alimenta a más de 5,000. Y en el libro de Juan nosotros vamos a encontrar varios milagros, y cada uno de ellos representa algo de lo que es la salvación, algo de lo que es el Señor Jesucristo. Y el primer milagro, ¿recuerdan ustedes cuál fue el primer milagro? ¿Y dónde? Ya, yo sigo orando y por cierto me dieron agua y ¿verdad? Voy a ver si después de la oración se convierte en vino. Pero hasta ahora no me ha funcionado, quizás falta de fe. Pero lo que quiero que piensen es ese primer milagro habla de la transformación. O sea, es lo que el Señor hace. Aquí en el capítulo 6 vamos a tener el milagro en el cual el Señor alimenta a más de 5,000. Es posible que sean más de 15,000 personas. Porque dicen que eran 5,000 varones, ¿verdad? Y cada varón seguro trajo a su familia. Además, había una fiesta, la fiesta de la Pascua. Eso quiere decir que había mucho judío en el área. Y cuando oyeron de Cristo, obviamente iban a ir a Él, como vamos a ver ahora. Pero el interés del Señor Jesucristo es llenar toda necesidad. Y cuando digo toda necesidad, quiero que piense en no solamente las necesidades físicas. Pero ¿qué cuando tenemos un dolor emocional? ¿Qué quiere decir esto? A veces pasamos por circunstancias muy difíciles en nuestra vida. A una hermana en nuestra iglesia acaba de perder a su hermano. No pudo ir al funeral. Él murió de 38 años de edad. Y ella en su gran dolor me decía y reclamaba, ¿por qué si él es tan joven? ¿Por qué mi hermanito, le decía ella, murió? Eso es un gran dolor. Y a veces nosotros no ponemos atención a esto, pero Jesús sí. Y Él te va a traer el consuelo y todo lo que necesites. Claro, a veces nosotros queremos, ¿verdad? Los hombres son muy tercos en esto, porque a veces quizás una persona está sufriendo, o aún nuestra esposa, y después de unas semanas o algo que ya, yo ya pasé, ya tú, ¿verdad? Y si ella llora otra vez, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Ya. Porque no entendemos las necesidades en nosotros. Nosotros tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades sociales, intelectuales, emocionales, espirituales. Y Él llena todo. Él es el pan que sacia completamente toda necesidad. El problema muchas veces es que no le creemos. Pues quiero que vean aquí en el libro de Juan, capítulo 6, y vamos a empezar en el versículo 4. Ok, él dice, y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos
y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Muchos de estos venían a Jesús porque, francamente, el único interés de ellos era llenar su necesidad. Suele pasar hoy. Hay muchos, y tristemente muchas congregaciones y pastores y líderes y cosas que hacemos prometiendo y diciendo, venga a Cristo porque Él. Entonces la gente busca su bien y ni entienden en sí toda la necesidad que tienen. Pero Cristo sí, así que Él permite esta oportunidad. Y noten que dice aquí que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Todos ellos están pensando en lo que Cristo Jesús es. No están pensando en eso. Están pensando en cómo Dios los había sacado de Egipto. Pero para ellos era, a este punto, una fiesta más. Acabamos de celebrar en los Estados Unidos el Thanksgiving, Acción de Gracias. Pero quiero decirle algo, hoy para muchos es un tiempo de comer. Ni se acuerdan de qué es ese propósito. Y están tan preocupados por el día viernes. Porque hay que ir a comprar. Y ahora, pues, los negocios son tan inteligentes que supe que ya estaban abiertos el mismo jueves en la noche. El miércoles. Imagínense. Ok, entonces, ¿qué pasa? El mundo sí sabe usar las ocasiones. El Señor Jesucristo está ahí y va a aprovechar esto. ¿Cuántas veces ustedes y yo aprovechamos las fiestas que tenemos nosotros para poder hablarles a otros de Cristo? ¿Bodas? ¿15 años? ¿Despedida de soltera? ¿Despedida de casada? ¿Despedida que se va de viaje? ¿Celebración de que regresó? ¿Va a haber un niño que va a nacer? ¿El baby shower? ¿Nació? Y luego el cumpleaños, híjole, son fiestas tras fiestas tras fiestas. ¿Y cuál fue la última vez que usted aprovechó esa fiesta? Ahora, no estoy diciendo con esto, ¿verdad? Que usted se para en medio de la fiesta y digo, un momentito, voy a hablarles de Cristo Jesús porque será la última fiesta que le invito. Pero sí, a veces Dios nos da la oportunidad de hablar con una persona y poder testificar de Él. Cristo lo hizo. Él aprovechó. Por eso estuvo en una boda. Por eso está en esta fiesta. Y está aprovechando esta parte. Muchas veces como cristianos nos queremos alejar de toda celebración. Porque somos tan, pero tan espirituales que ni queremos el árbol de Navidad. ¿Y por qué no lo aprovechas? Una gran parte del mundo en este mes está pensando en la Navidad. Están pensando en qué es lo que van a recibir. Están pensando en qué es lo que tienen que regalar. Pero aprovecha ese momento para en verdad poder compartir la realidad de la Navidad, que es Cristo Jesús. Si tenemos una tremenda responsabilidad. Quiero que vayan un momentito a Ezequiel capítulo 33. Y usted, si tiene su Biblia, puede abrirla, o si no, puede prenderla, o como quiera. Pero en Ezequiel capítulo 33, versículo 8, dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Tenemos una tremenda responsabilidad. Pero a veces no queremos hablar de Cristo porque no queremos perder la amistad. En nuestra cultura hispana, a veces decimos, no, yo no le voy a hablar a mis padres de Cristo porque no quiero faltarles el respeto. No quiero faltarles el respeto. ¿Prefiere usted ser tan respetuoso y que sus padres vayan al infierno? ¿Se imagina cómo pensamos nosotros? Bueno, es que no quiero hablarles de Cristo porque no me vuelven a invitar a ninguna fiesta. Pues, más barato, tienen que llevar regalos. Pero empezamos a razonar y de pronto perdemos completamente
el propósito por el cual has sido puesto en esta tierra. Otra vez, no estoy diciendo que tienes que predicar, pero de vez en cuando Dios va a abrir una puerta y te va a hacer una pregunta. Oye, hijo, ya te lavaron el coco en esa iglesia, ¿verdad? ¿Por qué vas ahí? No, mira, mamá, Dios y puedo compartir. A veces no van a querer oír, pero ellos tienen muchas cosas, especialmente cuando ven algo diferente en ti. Quieren preguntar, quieren saber, porque en el fondo reconocen que lo que tienes. Pero cuando digo, no, yo no lo voy a hacer, esa persona morirá y Dios le mandará sus ángeles de tus manos. Pero mira lo que sigue diciendo. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, ¿sabes qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Que entonces yo voy para el infierno? Sí. Ay, ¿qué? Solo tú te crees que es muy bonita, muy buena y no sé qué. No, es sin Cristo. No tengo que empezar a decir que es un pecador, que mira que es un pecado, que mira que es... No. Pero dice el Señor que tenemos que dar a conocer. Hoy vivimos un cristianismo que no queremos ofender a nadie. Ahora, yo no estoy diciendo que debemos pararnos y ahí con una exigencia nosotros vamos a decir, ustedes, todos, van para el infierno. Porque quizás hay algo de verdad en algunos, pero esa no es manera. Pero a veces hay oportunidades. Recuerdo, lo más difícil para mí fue cuando hablé con mi padre. Muy religioso. Súper religioso. Y me empieza a decir cosas de que la Biblia, que esto es para mí. Le digo, papá, lo siento, eso no es para ti. Es para mí porque soy su hijo. No, pero mira que... Papá, tú necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador. Él murió. Y no sé si le veré en el cielo. ¿Creen que es fácil para un hijo? Sí, muchas veces queremos convencerlos. Eso no te toca. Es solo compartir. Amarles. Y cuando hay la oportunidad, y si alguien así te pregunta, quiere decir que yo, si no acepto a Cristo, me voy para el infierno. Sí. ¿Cómo se te ocurre? Te van a decir quién sabe qué cosas. Pero sígueles amando. ¿Quiere decir que si no voy a esa iglesia me voy al infierno? No, porque no es la iglesia. ¿Quiere decir que si yo no hago eso no voy al infierno? No. Cristo. Estaba viajando hacia el Perú. Y tengo como costumbre a veces provocar una conversación. ¿Saben cuál es una forma efectivísima? Sacar su Biblia, abrirla y empezar a leerla, sin decir una sola palabra. Y rapidito uno nota en los vecinos una incomodidad increíble. Y yo lo único que estoy haciendo es leyendo mi Biblia. Pues esta señora me dice, usted es de esos que no creen en María. Digo, claro que sí, yo creo en María. Ya no pudo seguir hablando. Se quedó muda. ¿Sabe qué aprendí? Esa señora estaba acostumbrada a que siempre la atacaban. No, yo no creo en María. Porque si usted es creyente, debe creer en María. Es la madre de Jesús. Punto. ¿Y por qué tengo que decir todo lo que ellos hacen? No. Entonces aprovechar esas oportunidades. Porque cuando usted con mucho amor puede transmitir y decir, sabes, sin Cristo vas a estar perdido, estás perdido, dice el Señor. Y Él no se apartare de su camino, Él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Pues tenemos una tremenda responsabilidad y Cristo en este escenario va a aprovechar esta fiesta para poder comunicar, para poder ayudarles a que Él es el pan que sacia cualquier necesidad. Pero va a hacer dos cosas. No solo a los que no le conocen, pero a sus propios discípulos. Porque Él, recuerde, Él está discipulándolos. Él está en la lección número... No, ¿verdad? Nosotros tenemos esa idea de que la lección es... No, mucho más que eso. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, y aquí viene una tremenda lección para los discípulos.
el Señor Jesús mira y ve a la multitud. ¿Y qué es lo que dice? Él directamente habla con Felipe y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Si usted y yo estuviéramos ahí, y quizás como los discípulos, ellos estarían pensando, oiga, ¿acaso tenemos que alimentarnos? Mándalos. Es una fiesta, debe haber un montón de lugares de taquitos y todas esas cosas que ustedes compran. Taquitos. ¿Okay? Que vayan y compren y que coman. Pero Jesús les dice a los discípulos, oigan, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Quiero que ponga atención, porque cuando Felipe contesta, él no contesta la pregunta que Jesús le hace. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Pero quiero que vean lo que el Señor nos dice. Versículo 6 dice, porque esto decía para... Porque Él sabía lo que había que hacer. ¿Sabe lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros? Constantemente hace eso. Siempre está probándonos. ¿Y qué hacemos nosotros? Razonamos. Ayer usaba el ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces estamos sumamente preocupados. ¿Algunos de ustedes se preocupan alguna vez? No. Algunos hasta tienen 5 úlceras, ¿verdad? De tanta preocupación. No pueden, algunos dicen, presiona, okay, no puede dormir tranquilo, porque está pensando. Y luego decimos, ¿usted es cristiano? Claro que sí. ¿Cree lo que dice la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Ese no me lo sé. Bueno, apréndaselo y léalo y dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué quiere decir nada? Ustedes saben mucho castellano. Nada, absolutamente nada. Es decir, no tengo por qué preocuparme. Ahora, tenemos que reconocer que no vamos a preocupar. Eso va a pasar. Pero dice, por nada estéis preocupados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración. En otras palabras, el Señor dice, dime. Bueno, a veces decimos, el Señor sabe, no, dile. Porque Él dice, estoy preocupado porque mañana voy a presentar un examen y no he estudiado. Bueno, entonces sí, preocupa. ¿Qué no te va a decir, verdad? ¿Qué es? Pero si he estudiado, me he preparado y estoy nervioso, Señor, ayúdame a recordar y vas a salir bien. No te preocupes, vas a salir bien. ¿Verdad? No esperes que el Señor lo diga todo y cuando no estudie, ¿verdad? Es otra cosa, pero, ok, Dios lo va a hacer. Y dice que cuando hago esto y lo presento, pero dice con acción de gracias. En otras palabras, no nada. ¿Y qué va a hacer Él? ¿Te va a contestar esa oración? No. Dice que te va a dar paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, es una paz que Dios me da que yo no entiendo. Estoy en paz. ¿El problema se fue? No, pero tengo una paz. Porque eso es lo que Dios hace. Pero decimos, ahí está, hijo. ¿Por qué tienes tantas úlceras? ¿Por qué tienes problemas de presión? ¿Por qué tienes problemas de esto? Por la mucha preocupación. Y si no me cree, pregúntele a los médicos. Pero una de las razones mayores por las cuales la gente se enferma es por la tensión de la vida, por el estrés, por los problemas, que es solo eso, afanes. Y como hijos de Dios deberíamos de ser los más saludables, pero no lo somos. ¿Qué será? Quiero que piensen en Felipe. Ahí está pensando, ¿qué hacer? Felipe, versículo 7, le respondió, 200 denarios de pan no bastarían. Posiblemente Felipe era el que sabía cuánto tenían de dinero. No era el que tenía dinero, pero sabía. Y quizás el pesimista. Señor, qué bien piensas. ¿Pero qué serían 200 denarios? ¿Fue lo que el Señor le preguntó? ¿Cuánto dinero tenemos para comprar pan? No, Él le dijo, ¿de dónde compraremos? En otras palabras, ¿de dónde vamos a sacar el pan? Sí, en la pregunta del Señor, Él sabe dónde está el pan. Y quiere preguntar a Felipe si Él sabe dónde está el pan. ¿Y por qué Felipe no sabía? Porque él apenas está conociendo a Cristo. Si el problema de muchos de nosotros, muchas veces no sabemos muchas cosas de nuestro Señor porque no le conocemos.
Vivimos vidas bajo reglamentos. Bueno, el Señor dice que hacer esto, esto. Pero no tiene ningún efecto, parecemos máquinas haciendo cosas. Pero el Señor quiere que sepamos que Él es un Dios poderosísimo, que es un Dios que sabe llenar cualquier necesidad que tú tengas, cualquiera, porque Él es el que sacia. 200 denarios, dice, no bastarían. No fue donde obtendrían, pero eso es lo que hacemos nosotros. Muchas veces razonamos. Sí, Señor, yo sé que tú dices que vas a proveer, pero voy a tener que trabajar doble para entonces traer pan. Los hispanos que emigran a los Estados Unidos, uno de los problemas mayores que tienen es que se meten en mucha deuda, porque ahora pueden fácilmente tener de todo. Aquí andaban en bicicleta, allá andan en un Mercedes-Benz. Están hasta aquí con deuda, pero allá están. Y entonces dicen que hay que trabajar para pagar las cuentas. ¿Cuáles cuentas? Si Dios promete darme mis necesidades, no mis antojos. Yo quisiera tener una televisión de ese tamaño para ver el partido, ¿verdad? O tal vez un poquito más grande. Que se siente uno como si estuviera en el estadio, ¿no? ¿Cierto? ¿Es necesario? No. ¿Es malo querer tener uno? No. ¿Necesito comer? Sí, por supuesto. Algunos de ustedes pueden pasar una semana sin hacerlo. Pero, o sea, necesitamos comer, por supuesto, es una necesidad. Él dice, yo te voy a dar tus necesidades. Nunca nos promete los antojos. Entonces, a veces nosotros estamos en problemas financieros porque no sabemos usar los recursos que Dios nos da. Queremos vivir más allá de lo que Dios provee. Y por eso creemos que, bueno, es que tenemos que hacer, entonces tenemos que pensar y evaluar. Pero miren lo que pasa. Uno de sus discípulos, versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces ahora Andrés parece que tiene una solución. Andrés viene y le presenta al Señor y le dice, ¿saben qué quiere decir Andrés? El nombre Andrés, siempre trayendo gente a Cristo. Por razón en nuestras iglesias casi nadie se llama Andrés, ¿no? Interesante, siempre. Y vean, Andrés siempre está trayendo. Pero Andrés oye, se da cuenta que aquí hay unos panecitos y el lonche de este niño. Y le dice, Señor, aquí está esto. Pero otra vez la duda. ¿Pero qué es esto para tantos? O sea, mejor que se lo coma él y que los demás no coman, ¿verdad? Pero para un pedacito a cada uno, ¿de qué nos va a servir? Entonces, ambos discípulos presentan algo, pero tienen una gran duda. Si lo que Jesús les va a enseñar, no solo les va a enseñar a él, que Él es el que provee, pero Él va a usar a sus discípulos para enseñarles la tarea que ellos tienen de hacer algo en el ministerio. Entonces quiero que vea esto, porque dice, aquí están estos muchachos, ¿qué va a pasar? El Señor dice en el versículo 6 que Él sabía qué iba a hacer, pero estaba haciéndolo para probarlos. ¿Ok? Tenga eso en mente, porque ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Ustedes que conocen el resultado de este milagro, y vamos a ver algunas de estas cosas, pero quiero que piensen, el Señor se está alistando para enseñarles a ellos que Él es el proveedor. ¿Ok? Que Él es el proveedor. También le quiere enseñar que Él tiene pasión por los necesitados. Si nosotros, hermanos, hemos perdido mucho esa pasión, por eso no evangelizamos. Estamos más preocupados por nosotros y nuestras cosas que por un mundo que está caminando al infierno. No hay pasión en los hermanos hoy en día. Porque si hubiese esa pasión, estaría ocurriendo lo que ocurrió en la iglesia de los Hechos, no en esta, en la de la Biblia. Que todos los días llegaba gente a Cristo. Todos los días. Y Jesús sabe eso. Y Jesús se está preparando para enseñarles.
Él también les va a enseñar que Él puede y va a llenar sus necesidades. Él les va a enseñar que Él es el único que sacia las necesidades. Él les va a enseñar que Él es el Hijo de Dios. Y Él les va a enseñar que ellos podían confiar en Jesús. Tremendas lecciones. Y una grandísima lección en todo esto es que Él les va a enseñar que Dios, Él como Hijo de Dios y el Espíritu Santo son uno. Y les va a enseñar la estrecha relación que tenía Él como Hijo de Dios con su Padre. Porque vamos a verlo en unos minutos. Entonces, todo esto es lo que el Señor les va a enseñar. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Noten lo que sigue, porque el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Ay, yo pensé que el Señor Jesús los iba a despedir, que se fueran, ¿verdad? O sea, no hay que comer, ya le dijimos, ¿qué son 200 denarios? No sirve para nada esto. ¿Y qué sirve estos pececitos que tenemos aquí con estos panes? Dice el Señor, va a oírlos y va a tomar la decisión correcta y los va a mandar a su casa. ¿Pero qué hacen? Siéntense. Yo quiero tratar de imaginarme la cara de estos discípulos. Señor Jesús, mándanos a comer. Mira, ahí hay una. Deben tener dinero, pues no pueden. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo? Sí, el Señor está viendo más allá de la necesidad física. ¿Alguna vez se ha sentado o hablado con una persona y esta persona, por alguna u otra razón, abre su corazón y le empieza a hablar de todo y usted se asusta? Pero me está diciendo hasta, ¿qué pasó? Ponga atención, porque Dios está haciendo algo para que usted pueda penetrar en la vida de esa persona y presentarle el único que sacia su necesidad, Cristo Jesús. Y no tiene que ser una gran predicación, pero a veces creemos que tenemos que ser graduados de una institución teológica para poder ser testigos del Señor. ¡No! Él quiere usarnos ahí como estamos. Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. ¿Cuál fue la última vez donde estuvo usted donde había una gran asistencia? ¿El último juego que fue? ¿Al estadio? Los Chivas, oí algo de los Chivas. Bueno, yo no soy ni de los Chivas, ni de los Chivos, ni de los Rayados, ni de los no Rayados, porque aquí debe haber, ¿verdad? Dios los bendiga. Entonces me voy a cuidar mucho de eso. Pero en un estadio, ¿cuánta gente cabe? 50,000. Wow, bastante gente. En el estadio de los Chiefs, que es el equipo de fútbol americano de Kansas City, ¿verdad? Caben casi 80,000. ¿Ok? Casi 80,000. Y no importa el clima, ahí la gente va. Cuando neva mucho, la gente va al juego y no viene a nuestra iglesia. Ok, no hay problema. Lo que estoy queriendo decir con esto es, quiero que se imaginen la cantidad de gente. La cantidad de gente. Yo creo fácilmente cerca de 20,000. Pero el Señor solo nos dice, más de 5,000 hombres estaban ahí. Entonces, ¿qué hace el Señor? Y lo que va a hacer ahora es una tremenda lección. Porque lo que hace ahora va a demostrar que Él llena la necesidad. Y lo hace de una manera simple. Simple. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. ¿Ok? Yo no sé, nosotros oraríamos, Señor, por favor multiplica esto porque hicimos planes para 40 y tenemos 80. Oh Padre Celestial, multiplica por favor esto para que de veras haya para todos. Pero el Señor Jesús dice, gracias y da. ¿Y qué es lo que hace después? Miren lo que Él dice. Porque dice que los repartió entre los discípulos. No fue a la gente.
primero a los discípulos. ¿Pueden ustedes imaginarse a Felipe? Que son 200 denarios y ahora tiene esto en sus manos. Y para serle franco, yo no sé si de pronto aparecieron 50 peces o un montón de pan, no sé, pero una cosa sí les digo, él tenía suficiente para darse cuenta que ese Cristo al que él estaba siguiendo es capaz de saciar cualquier necesidad. Porque ahora el que tenía duda, Dios, él lo está viendo. Muchas veces nosotros no crecemos en el Señor porque todo lo que dice su Escritura lo dudamos. No, sí, hermano, pero, no, yo entiendo, claro que sí, tiene razón, ¿verdad? Pero, ¿qué es ese pero? Una excusa adornada con una buena justificación por la cual usted no obedece o no cree lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no creo a Dios, ¿qué hago? Transmito eso a la gente y por eso muchos no creen a Cristo. Sé que muchos de ustedes conocen a mucha gente que no conoce a Cristo. Pero muchos de ustedes tienen un cierto temor de hablarles porque no quieren perder su amistad. Pero yo prefiero entrar al cielo con un montón de amigos que al principio no me querían ni ver y ahora son creyentes, que entrar con unos 2 amiguitos al cielo y con todos aquellos que tuve la oportunidad de hablarles y ahora están perdidos en la eternidad. ¡Wow! Dice el Señor que los discípulos empezaron a repartir entre los que estaban sentados. Piensen, casi 20,000 personas. Para ser 100% bíblico, vamos a decir, más de 5,000 personas. Y ahí están los discípulos repartiendo. ¿Qué creen que está en la mente de ellos? Yo no sé, no se acaba. Y ahí están dando, están repartiendo, ¿verdad? Y dice, wow, ya me queda solo para esa línea. Termina la línea, siguen repartiendo. Yo no sé cómo fue, ¿verdad? Porque a veces vemos y casi como una magia y apareció una cosa grandísima llena, no sé. Pero dice que el Señor repartió entre los discípulos. Quiere decir que ninguno de ellos tenía una gran cantidad que ni siquiera podían caminar. Y ellos empezaron a dar. ¿Sabe qué me dice eso? Lo constante que es mi Dios en saciar mi necesidad. Siempre lo está haciendo. Siempre. Porque dice más adelante, y tomó Jesús aquellos panes. Dice, y tomó Jesús aquellos panes en el versículo 11, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Qué dice luego? ¿Qué dice? ¿Cuánto querían? Yo no sé si anoche en la cena usted podía pedir otro plato. Si le quedó hambre, así. Bueno. Okay. Y seguro solo dos platos. Llega el momento que dice, no, ya no va a salir más caro, ya deje de comer. Pero aquí el Señor le dio a cada persona todo cuanto quería. En otras palabras, Él llenó su necesidad completamente. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace nuestro Dios. Pero ¿saben? Dudamos que lo haga. Y somos como a veces como los discípulos. Pero Él dice que te va a dar y te va a llenar tus necesidades. Este dolor que tengo es insoportable. Él dice que es tu consolador. Y te va a consolar. Va a tomar tiempo, pero te va a dar el consuelo que tú necesitas. Porque ese es nuestro Dios. Uno que siempre, siempre, siempre está trayendo el consuelo. No importa lo que yo pueda pasar. Pero a veces decimos, no es posible. Y aquí viene lo más sorprendente en todo eso. Porque dice en el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, ¿notan? Podían obtener todo lo que querían. Y luego, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged
los pedazos que sobraron. Es muy interesante para mí porque ahora vivimos en un mundo que desperdiciamos mucho. Yo no sé cuántas veces he estado en actividades en donde cuando están limpiando, están botando platos con la mitad de la comida. Y esto es lo triste. Dimos gracias a Dios porque sufrió. Y después voto lo que no quiero. Doy gracias a Dios por este alimento, pero después me quejo de lo que me comí. Entonces yo siempre recomiendo, mejor no ore antes, ore después. Porque así va a ser más honesto. Si le gustó la comida, pues le va a dar gracias a Dios. Que dar gracias a Dios, sí. Pero ¿cuántas veces ustedes y yo ahora no apreciamos lo que muchas veces comemos? Cuando niño, mi padre fue muy irresponsable. Mi madre prácticamente nos crió. 7 somos nosotros. Soy el segundo. Tengo una hermana mayor y por alguna razón, como soy el hermano que sigue, todos me ven como si fuera el cacique, ¿verdad? Hasta para que me pidan plata, pero gracias a Dios no tengo. Entonces, ella hizo un esfuerzo enorme, pero Dios siempre suplió. Yo recuerdo muchas veces oírla a ella invitar gente a la casa y decía, no, lo único que tenemos que hacer es echarle más agua a la sopa. Pero lo interesante es que esa sopa siempre sabía muy bien. No sabía aguada. Entonces yo lo vi también en mi propia madre, como ella conoció, porque ella conoció a Cristo cuando mi hermana mayor nació. Y no fue discipulada como nosotros, simplemente leyó su Biblia, pero creyó a Dios. Y hermanos, recuerdo una vez que literalmente no teníamos que comer en la casa. Ahora piense lo que es una madre pensar en que no hay nada en la casa para que sus 7 hijos coman. Usted no lo va a creer porque como soy ahora, ¿verdad? Y muy estratégicamente, lo aprendí ya después, mayorcito, a veces ella nos mandaba a la casa de mis tías, a visitar a mis tías, justo a la hora del almuerzo. Ahora, el almuerzo no es el almuerzo de ustedes, porque el almuerzo de ustedes es el desayuno para nosotros. El almuerzo nuestro es la comida de ustedes. Pero no a las 2 de la tarde, sino al mediodía. Pero ¿saben? Doy gracias a Dios que muchas veces no había que comer en mi casa. Porque si hay algo que yo aprecio ahora, es la comida. La aprecio mucho. Y trato de que no quede nada en mi plato. Ahora, por favor, no se sienta, yo boté la mitad de la pizza ayer, vaya, búsquense en la comida. No. Pero lo que sí tenemos que pensar es, cuando Dios provee, Él también espera que nosotros seamos buenos administradores. Porque ¿qué hizo con los discípulos? Les hubiera dicho, vámonos. No, recojan. No se desperdició nada. ¿Cuántas veces desperdiciamos comida en nuestros hogares? Y después decimos, no tengo que comer. Gracias a Dios por esos días, porque yo aprendí a comer frijoles de todas maneras. Y no me aburrí porque todavía los como. Pero ¿qué hacen? Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, 12 cestas de pedazos que de 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Yo no sé qué tamaño eran las cestas, pero eran 12. No era poco. Quiero que vaya un momentito a Efesios capítulo 3, versículo 20. Porque Jesús demostró a la gente que Él, el Hijo de Dios, es quien suple sus necesidades, pero Él suple sus necesidades en una forma abundante. Versículo 20. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, mucho más abundantemente. Mucho más de lo que pedimos o entendemos. Sí, muchas veces Dios obra de tal forma que usted y yo vamos a entender. Y a veces vamos a decir, esto no tiene sentido. Claro que no tiene sentido porque es de Dios. Y por eso limitamos a Dios. Y por eso decimos, bueno, ya aquí no podemos crecer, ¿dónde vamos a meter a la gente? Pues quiten las sillas y que se sienten en el suelo.
Eso lo aprendí en Nepal, porque en Nepal no usan sillas y oye, uno puede meter el doble la gente. Claro. El problema es que yo me senté y después pararse, la cosa. Los jóvenes sí se paran más rápido, pero en mi caso me gustó parar un poco. Pero lo que quiero decir con esto es, Él siempre va a suplir en una forma sobreabundante. No, es que esto que estoy sufriendo, nadie me puede consolar. Sí, Dios. Y lo va a hacer de una manera en que te vas a sorprender. Porque es más allá de lo que nosotros podemos creer o entender. Porque dice, según el poder que actúa en nosotros. Sí, todo tiene que ver con que si yo creo o no creo a Dios. Todo tiene que ver con que si de veras lo que Él dice en su escritura es lo que Él dice. Porque yo digo, es palabra de Dios, pero la pregunta que te tienes que hacer, ¿lo crees? ¿Lo crees? Pero sinceramente muchas veces tenemos muchas dudas. Y en el momento en que dudo, Dios espera para poder trabajar. En Juan capítulo 10, versículo 10, Él nos recuerda, Él mismo hablando. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice él, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y qué tipo de vida? Para que tengan abundancia. Y esto no tiene que ver con la vida loca. No es esa vida. Una vida en abundancia. Porque a veces los cristianos pensamos, oh sí, el Señor quiere que yo viva una buena vida. ¿Eh? ¿Y qué es una buena vida? ¿Lo que nos dice el mundo o lo que Dios dice? Dios nunca da apenitas. Siempre es en abundancia. Siempre. Piense por un momento en las bendiciones que usted ha recibido en los últimos meses. O en el último año. A veces ni podemos decir las bendiciones, ¿sabe por qué? Porque esperamos que Dios tenga que hacerlo, porque ahora soy su hijo y tiene que bendecirme. ¿De veras? Y por supuesto que lo va a hacer. Pero muchas veces por la falta de incredulidad tuya, no va a poder hacer grandes cosas que este mundo necesita ver. No los milagros, sino la mano de Dios. Estos hombres y mujeres que vieron esto, que pudieron comer y que se saciaron. Yo les digo algo, esta gente está... ¿Cómo lo hizo? ¿Será que le puso algo ahí? No nos dimos cuenta. ¿Cómo lo hizo? Pero si éramos un montón. Y ahí los discípulos están repartiendo. Y... ¡wow! ¡Wow! Y ahora recojan. Nadie quedó con hambre. Eso es lo que Dios hace. Hay un mundo que está yendo al infierno, pero Él quiere que nadie se vaya al infierno. Por eso en primera de Pedro dice que lo acusamos de que tarda su venida. Pero Él dice, estoy tardándome porque quiero ver todo México para Cristo. Entonces apurémonos, a veces van a decir algunos, ¿verdad? Hay que seguir, pero la realidad es que hay muchos que niegan. Y no podemos hacer nada más que seguir orando. Versículo 14. Ahora ellos se dan cuenta. Versículo 14, regresando a Juan 6. Miren lo que dice, clarito. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y claro, leemos y nos contentamos y decimos, wow, al fin estos se están dando cuenta. Pero ¿saben? Miren qué triste. Porque ¿qué dice el versículo siguiente? Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte de Jesús. ¿Qué vieron en Jesús? ¡Wow! Este es el gobernador que nos va a dar de todo. Por eso voy a votar. Este es el presidente que dice que todo. Por eso voy a votar. Porque esa es la intención del corazón. Y tenemos que darnos cuenta que lo que hay en nuestro corazón es solo nuestro deseo de querer lo nuestro. Por eso cuando Dios viene y entra y cambia, es que yo pienso en los demás. Pero qué triste, porque aún en nuestros ministerios, a veces somos nosotros. Bueno, es que
Filadelfia de Monterrey es ok, pero aquí, los hechos, más padre. Pero la otra, más padre. Así como dicen ustedes, más padre. O más madre, ¿no dicen más madre? No. O dicen más padre. ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y entramos a veces en competencia. Eso no es lo que el Señor está diciendo. Dios desea usarnos tal como hizo con los discípulos. Cristo pudo haber dicho, Él es Dios, y pudo haber dicho, Señor, que cada uno tenga su pancito ahí enfrente. ¡Pum! Ahí apareció el pan. No, usó a los 12. Él puede decir, México ya se convierte todos a Cristo. ¡Pum! Al día siguiente amanecen todos cristianitos. No, está usándolos a ustedes. A mí no, porque yo no estoy aquí. Pero si viviera aquí, me va a usar a mí. Somos los portadores de ese pan. Yo no sé si todavía aquí se da, pero pudiéramos decir, somos los panaderos del reino. En aquellos días, cuando yo me criaba, había panaderos que llegaban a la casa con el pan. Hoy día no lo hacen porque llegan a la casa y dejan el pan detrás de alguien, y detrás viene alguien recogiendo los panes, ¿verdad? Para sí mismos. Pero había eso de que a veces hasta lo dejaban colgando en la puerta. Y minutos después uno salía ese pancito fresquito, sabroso, con una exquisita y nutritiva taza de café. Es increíble lo que Dios hace con el café, lo hizo Dios. Entonces, imagínense, somos los panaderos. Pero ¿sabe qué hacen muchos panaderos? Guardan el pan para luego venderlo más caro cuando hay escasez. Pero sí, una de las cosas que pasa con el pan cuando usted lo guarda, cuando usted va y lo saca, de pronto tiene una cremita arriba verde. Uy, qué rico, tiene algo verde. ¿Usted se lo quiere comer? No. Se pone mal. ¿Cuánto tiempo has tenido el pan que Dios te dio y no hay manera que lo des? Lo que va a pasar es que un día de estos vas a pescar, porque el pan se hace duro y empieza a ponerse feo y empieza a oler. Tenemos en nuestras manos el pan que sacia cualquier necesidad del ser humano. Cualquier necesidad. Entiendan, eso es lo que es nuestro Dios. Y lo hace de una manera sobreabundante. Porque mi Dios no es de Monterrey, no es tacaño. No debía haber dicho eso. Bueno, aprendí tú también me has enseñado esto. Los de Monterrey. ¿Verdad? Muy bien dicho. Muy bien dicho. Muy bien sacado. ¿Qué vamos a hacer con este pan? Si este es el pan que sacia y el mundo tiene una tremenda necesidad de que sus necesidades son saciadas, no son los programas, no son las actividades, con las muy buenas intenciones que tenemos, es el pan. Es Cristo Jesús en nuestras vidas. Él quiere y va a seguirte probando para que entiendas que Él va a llenar cada una de tus necesidades. No sé cuáles son tus necesidades en este momento, porque además de física, puede ser financiera, puede ser emocional, puede ser social, problemas, situaciones, conflictos, qué sé yo. Él es el que sacia todo. Completamente. Pregunta, ¿lo crees? Porque nos llamamos hijos de Dios. Y tenemos que contestar cada uno de nosotros si en verdad lo creemos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque